Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Don Henry y Kevin Ives. Este caso lo hice muy al principio de mi canal y no duraba casi nada de tiempo, menos de 5 minutos, creo. Tampoco explicaba mucho y créanme, hay bastante que explicar, así que decidí hacerlo de nuevo y lo mejor posible. Esta historia sería abordada en el programa Unsolved Mysteries en un episodio emitido el 12 de octubre de 1988, por si lo quieren ver, y también sería el tema de un libro llamado The Voice on the Tracks, de la periodista Mara Levirit, publicado en 1999. No tengo mucho más que decir, así que acá arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos, y acá abajo les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que, sin nada más que decir, comencemos. Los chicos que están viendo ahora mismo eran Don Henry y Kevin Ives. No hay mucha información con respecto a sus familias o quiénes eran en general. Más que nada la información se centra en lo que les pasó. Los chicos vivían en Arkansas, Estados Unidos. Don tenía 16 años al momento de los hechos y Kevin tenía 17. Eran para esa época unos adolescentes normales, hacían cosas de esa edad. Juntarse con sus novias, salir entre ellos, además eran mejores amigos, así que pasaban mucho tiempo juntos. Para todas las personas a su alrededor eran chicos comunes y corrientes. El único detalle que debería destacar en realidad es que a ambos les gustaba cazar, y más que nada de noche. Hacían algo que hoy en día es ilegal en varios lugares: apuntar con linternas a los animales para que se quedasen quietos y entonces dispararles. Eso es justamente lo que estaban haciendo antes de los hechos. Ese día había sido como cualquier otro. Los chicos se habían reunido con un grupo de amigos en un estacionamiento y cerca de la medianoche decidieron volver a la casa de Don, ellos solos, para quedarse a dormir ahí, aunque antes de dormir planeaban hacer otra cosa: cazar. Fueron entonces con el padre de Don a pedir permiso para poder ir al bosque, el cual estaba cerca de la casa y a unos pasos de las vías del tren. El padre de Don les dio permiso porque no pensó que podría pasar nada malo. Ya lo habían hecho antes y les dijo simplemente que fueran cuidadosos. Los chicos se llevaron consigo entonces una escopeta calibre 22 y una linterna. Es entonces que todo empieza. La noche del 22 de agosto de 1997 parten al bosque para nunca más ser vistos con vida. Llegan al lugar a eso de la 1 de la mañana del 23 de agosto y se ponen a cazar animales. Estuvieron ahí hasta las 4 a.m., que es cuando se dan los hechos. Algo pasó entre la 1 a.m. y las 4 que a día de hoy todavía desconocemos, o al menos no podemos asegurar. El día 23 de agosto de 1987, alrededor de las 4 a.m., los cuerpos de Don Henry y Kevin Ives son encontrados luego de ser atropellados por un tren de carga. El tren estaba pasando en su horario normal por la vía cerca de la casa de Don, pero para cuando el conductor se dio cuenta de lo que estaba enfrente suyo en las vías, era demasiado tarde para detenerse. Lo hizo, obviamente, pero no pudo parar la tragedia a tiempo. El conductor Steven Schroyer dijo haber visto dos cuerpos extendidos y completamente inmóviles en las vías del tren, cubiertos por una lona fina verde. La locomotora Union Pacific tenía más de 75 vagones y 6.000 toneladas. Stephen intentó tocarles la bocina también para que salieran de las vías, pero nada. No se movieron ni parecían escucharla. Estamos hablando de una bocina de tren que se escucha a cuadras del lugar. No podrían simplemente no escucharla estando enfrente. Las personas que podían ver las vías frente al tren también afirmaron que los cuerpos estaban envueltos en una lona verde sobre las vías, aunque cuando la policía llegó no se encontró ninguna lona. Cerca de este lugar se encontró también un rifle calibre 22 como el que llevaban los chicos y una linterna. Una de las primeras cosas raras del caso, al menos en lo que son pequeños detalles, es que el padre de Don dijo que su hijo no dejaría un arma suya sobre la tierra, que es donde estaba cuando fue encontrada, porque sabía que se rayaría. Por lo tanto, tendría que haber sido dejada ahí por alguien más.
Ahora, ¿por qué digo esto y no que simplemente el arma cayó al suelo por el impacto del tren? Porque cuando los médicos se acercaron a ver los cuerpos, notaron que la sangre dejada no parecía reciente. Es decir, sí había una buena parte de la escena que era reciente, pero también presentaban manchones de sangre de color más oscuro y más densa, como si hubiese estado desde hacía un tiempo. ¿A qué voy con todo esto? La escena que se mostraba parecía decir que en realidad los chicos no estaban ahí con vida, es decir, no es que el conductor los atropelló vivos, sino que habían estado ahí desde hacía un tiempo y que alguien más había manipulado sus cosas. Además tenían esta lona encima que obviamente ellos no se habían puesto y sin embargo, cuando la policía llegó, de repente la lona desapareció. A pesar de esto, los oficiales que estaban en la escena descartaron cualquier posibilidad de una tercera persona estando involucrada e inmediatamente fueron a la opción de que se habían quitado la vida, sin pruebas de que realmente pudiera ser así. Lo importante en esta parte es decir que los médicos que estuvieron en la escena en ese momento anotaron que la muerte no les parecía accidental. Eso fue lo primero que dejaron en constancia. Lamentablemente y por las circunstancias no se los pudo identificar hasta analizar sus registros dentales, así que al día siguiente, cuando los chicos no volvieron, la familia de Don se preocupó y llamó a la familia de Kevin. Entonces se descubrió que tampoco estaban ahí. Estos jóvenes vivían en un pueblo bastante chico, así que los rumores daban vueltas muy rápido y para ese momento ya se estaba hablando de 2 chicos fallecidos en las vías del tren. Poco tiempo después la policía llegó con las familias para hablarles del caso y confirmar las sospechas. Los 2 jóvenes eran Don y Kevin. Y acá empiezan las cosas muy fuera de lugar. Las muertes fueron dictaminadas por el médico forense estatal, el Dr. Fahmy Malak, como un accidente, diciendo que los chicos se habían dormido en las vías del tren por intoxicación por marihuana, diciendo que ellos habían llegado a fumar el equivalente a 20 cigarrillos, lo cual no se sabe siquiera cómo calculó. No tenemos idea y jamás lo aclara. Supongo que tenía una muy buena intuición. Y obviamente me estoy burlando porque es imposible, es absolutamente imposible que se cayeran en las vías del tren debido a que fumaron demasiado. Una bocina de tren al decibel que tiene, es imposible que no lo escuchen si están simplemente mareados o desorientados. En todo caso, incluso si hubiesen consumido una cantidad tóxica como para dormirse, ninguno de los 2 se había despertado, es decir, ni uno solo de ellos se movió siquiera, un poquito. Ambos habían sido encontrados pegados el uno al otro con los brazos quietos para abajo. Ni siquiera parecía algo natural si habían estado fumando y de repente se quedaron en las vías del tren, igual no era una posición natural. Este doctor no solo no sabía nada, sino que directamente no quiso hacer los estudios. Y ya veremos por qué sabemos que no hizo nada. Pero encima no había ningún registro de que tuvieran esa cantidad de marihuana como para consumirla. Ni sus amigos sabían ni ellos tenían encima algo que diera a entender tal cosa. Entiendan que lo único que tiene sentido en todo esto es que los chicos hubiesen fallecido antes de que llegase el tren. Fueron puestos en la misma posición ambos por una persona desconocida o varias personas. Y este hombre intentó ocultarlo. Malak fue acusado por su propio personal por supuestamente falsificar hallazgos en los informes de las autopsias justo antes de que ciertos casos llegaran a los tribunales, es decir, había sido partícipe de varios encubrimientos en diferentes casos. Además, el hospital donde los chicos fueron trasladados y examinados no mantuvo registros de su presencia ahí, es decir, él nunca siquiera se acercó a este hospital, nunca les hizo ningún examen, ni nada. El informe médico de la noche de los hechos decía que los cuerpos parecía que carecían de oxígeno, lo que generaba dudas sobre si Don y Kevin realmente habían muerto durante el accidente y no antes. Y este forense que haría sus supuestos exámenes después dijo cosas muy diferentes a este primer informe. Este primer informe no tenía razones por las cuales ser falso. Las declaraciones de Malak no fueron bien recibidas por la familia, por lo cual decidieron investigar e insistir en una segunda autopsia. El sheriff James H. Steed Jr. dijo varias veces en medios locales que no había nada en las vías esa noche que sugiriera que no fue más que un extraño accidente. Linda Ives, la madre de Kevin Ives, criticó la administración del sheriff en una carta que publicó en Benton Courier, un diario local,
Y después de eso, Dan Harmon, el fiscal de distrito en ese momento, hizo un trato con Stead en el cual si los padres de los chicos retiraban sus críticas y lo apoyaban para ser reelecto como fiscal, obtendrían la investigación que habían querido desde el principio, lo cual es obviamente terrible. Los estaba usando, intentando manipular para obtener alguna clase de beneficio político. Y que por supuesto no se hablase mal de él públicamente. Debido a la insistencia de las familias, una segunda opinión fue realizada en marzo de 1988 por el Dr. James Garriott, quien concluyó que era muy poco probable que cualquier cantidad de exposición de marihuana tuviera los efectos que Malak había dicho, y que no se había realizado la única prueba verdaderamente confiable para la presencia de sustancias, la espectrometría de masas, por lo cual nunca pudo probar lo que estaba diciendo. Después de que el fiscal Richard Garrett hiciera que los cuerpos fueran exhumados, otro médico forense hizo la segunda autopsia y encontró el equivalente de 1 o 2 cigarros de marihuana, es decir, comportamiento adolescente completamente normal que jamás podría haberlos dejado inconscientes en las vías de un tren. Es entonces que se comienza a hablar de un posible homicidio. Y acá viene la peor parte. Más adelante se encontraron heridas en la espalda y abdomen de Don y en la cabeza de Kevin. Es así que dictaminan el caso como homicidio definitivo. Se notaba en los cuerpos que a Don lo habían apuñalado varias veces y que a Kevin le habían dado un golpe tan fuerte en la cabeza que se la rompieron. Esto no había sido causado por el tren y tampoco lo habían anotado en ninguna parte. Definitivamente los cortes que tenía Don en el cuerpo, las puñaladas que tenía, no habían sido a causa del tren. También se pensó que tendría que ver con tráfico de sustancias y que ellos estaban involucrados de alguna manera, pero el sheriff Stead se negó a permitir fondos para ayudar en esa investigación. Este sheriff además había mentido con respecto a dónde había enviado la ropa de los chicos para que la examinaran. Stead envió la ropa al laboratorio criminalístico del estado de Arkansas y no al Buró Federal de Investigaciones, es decir, al FBI, como se suponía que debía hacerlo. Stead, después de todo esto, no fue reelegido como sheriff del condado, a pesar de sus esfuerzos por ser reelecto. Afortunadamente, porque no estaba haciendo para nada un buen trabajo. Después de todo esto, después de las mentiras, luego de toda esta historia, una de las familias contrató a un investigador privado y notaron que cada vez que intentaban interrogar a la policía u otras agencias de investigación, había mucha resistencia. Parecían no estar dispuestos a cooperar o intercambiar opiniones sobre el caso. Pero se encontró una coincidencia. El fiscal Garrett descubrió un caso similar en Hodgen, Oklahoma, en el que dos jóvenes, Billy Heinlein y Dennis Decker, fueron encontrados tendidos y golpeados en el año 1984 en las vías del tren, en una posición idéntica a la de Don y Kevin. También fueron víctimas justamente de que un tren los aplastara. En este caso, la policía tampoco encontraría a los sospechosos de sus muertes. Uno de los detalles acerca de las teorías más famosas con respecto a este caso es que una semana antes de los hechos fue visto cercano a las vías un hombre con uniforme militar. Cuando el oficial de policía, Danny Allen, intentó detenerlo, este hombre abrió fuego y desapareció esa misma noche. Justo la noche de los hechos aseguran que fue visto un hombre de aspecto similar vestido de uniforme militar. El problema es que nunca se investigó más a este supuesto hombre que le disparó a un oficial. No se lo persiguió y simplemente se lo dejó ir. Es decir, si realmente existió, ¿por qué no perseguirlo? ¿Por qué no hicieron nada? Entonces, una de las teorías más famosas es que realmente este hombre existió y fue de alguna forma el culpable. Tal vez estaba cazando adolescentes alrededor de las vías. No suena tan creíble, pero es una opción. Una teoría también habitual es la que involucra el tráfico de sustancias. Se supone que estos jóvenes entonces habrían presenciado una operación de una entrega de sustancias desde un avión, similar a lo que hacía Barry Seal, y por esta razón habrían sido asesinados. Para aquellos que no lo sepan, Barry Seal fue un piloto de avión que se involucró justamente en el tráfico de sustancias con su avión como doble agente. En realidad trabajaba para la CIA, sacando fotos aéreas de los carteles e intentos de tráfico. Poco a poco él hizo sus propias misiones de entregas para unirse y obtener más información. Por él sabemos que cerca de donde ocurrió lo de Don y Kevin había una zona de entrega muy usada.
Dan Harmon, el fiscal del distrito, más tarde fue arrestado por tráfico de sustancias. Por otro lado, un hombre llamado Keith McCaskill, quien era uno de los informantes porque había estado relacionado al mundo del tráfico durante un tiempo, fue asesinado a puñaladas por un atacante desconocido en ese momento, el 10 de noviembre de 1988. Este hombre había estado relacionado al caso porque quería hablar acerca de lo que él había presenciado estando en ese mundo. Keith supuestamente estaba en las vías esa noche de los hechos. Entregó la información que tenía sobre los asesinatos de los chicos a Richard Garrett, pero creía que había hablado con las personas equivocadas. A partir de esto, Keith McCaskill había hecho sus propios arreglos para su propio funeral, se despidió de familiares y amigos y en cuestión de días había sido apuñalado 113 veces. Su cuerpo fue encontrado en la cochera de su casa, envuelto en una cortina de baño con flores, y toda la casa estaba salpicada de sangre. Había sido una larga pelea. Antes de esto, él decía que lo seguían 2 policías que habían sido nombrados como sospechosos de estar involucrados en el caso. Sabía perfectamente que su vida corría peligro y tenía razón. En agosto de 1989, Ronald Shane Smith fue condenado a 10 años por el asesinato de Keith el 10 de noviembre de 1988. Es posible que a Smith le hayan pagado para matar a este hombre, ya que un recluso de la prisión de ese lugar dijo que se le acercó y le ofreció $4,000 para hacer justamente eso. Con respecto a lo que fue la escena del crimen, hay algunas controversias que no nombré antes, como por ejemplo, más tarde se encontró en la escena una zapatilla que todavía tenía un pie adentro, cosa que jamás se mencionó en los informes médicos del Dr. Malak. Nos informó que a una de las personas le faltaba un pie. Se nota que realmente no hizo nada, digamos, y que todo el informe que hizo era inventado. Aparte de eso, también se intentó ocultar el tema de la manta verde que cubría a los chicos esa noche en las vías. Recordemos que la vieron todos, pero cuando llegó la policía de repente había desaparecido. Y no es todo, sino que también se intentó ocultar este hecho diciendo que los que habían visto esta manta verde habían experimentado una ilusión óptica y que jamás existió, a pesar de que el maquinista del tren la vio en persona. Esta manta, por supuesto, que probaba que los chicos no estaban dormidos, sino que más bien alguien la había puesto encima de ellos y de repente desapareció cuando llegó la policía. Muy raro, ¿no? Lo peor de todo es que hay un claro encubrimiento, no solo en todo lo que dije, sino que también en los testigos. Fue un encubrimiento severo que a día de hoy impidió completamente saber exactamente qué le pasó a los chicos, cómo fue toda la escena y quiénes eran los responsables. El 22 de enero de 1989, Greg Collins, de 26 años, que había sido llamado a declarar ante el jurado, murió a causa de 3 disparos de escopeta en la cara. Además, solo unas semanas antes, el amigo de Collins, Keith Coney, quien también fue llamado a testificar ante el jurado, murió en un accidente de moto, que según se vio en la escena parecía que no era tan accidental el tema. En marzo de 1989, otra persona que iba a dar su testimonio, Daniel Boone Burden, había desaparecido. Comillas en el había desaparecido, más bien probablemente alguien ayudó a desaparecerlo, porque es demasiado casual todo. Otra muerte supuestamente relacionada con el caso fue la de Jeffrey Edward Rhodes, de 21 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un vertedero en abril de 1989. Las muertes fueron declaradas homicidios en marzo de 1990 después de otra investigación, pero según el Arkansas Gazette no se informó de ningún arresto al respecto, es decir, no hay sospechosos o gente que vaya a ir a prisión por todas estas muertes. El fiscal Garrett fue entrevistado por Robert Stack de Unsolved Mysteries, el programa que dio el caso en televisión, y afirmó que hay tráfico de sustancias en todo Bryant y que también está conectado con varios otros estados. Vimos que pasó esto también en otro lugar con otros chicos. Él cree que Kevin y Don se toparon con un laboratorio de sustancias y que, como resultado, los mataron. También sospecha que hubo algún tipo de encubrimiento policial involucrado en el caso. En varios casos, las personas que quieren saber más acerca de todo esto y quieren escribir acerca de sus teorías van a Reddit. Los usuarios de Reddit en esta ocasión tienen una idea bastante similar. Y cito: "Este es un éxito de la mafia sureña.
El sheriff estaba involucrado aceptando dinero sucio para que pudieran usar su vía pública. Estos pobres jóvenes tropezaron con un negocio turbio y fueron asesinados porque lamentablemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. En 1995, la investigación sobre los asesinatos de Kevin y Don se cerró oficialmente sin que su asesino fuera capturado o siquiera identificado. Sus familias han realizado sus propias investigaciones y aún esperan que el caso pueda resolverse algún día. Un tiempo después, un testigo local se pudo presentar alegando que la noche de los asesinatos vio a 2 policías golpeando a 2 chicos sin ninguna razón en el estacionamiento de una tienda antes de arrojarlos a un camión y alejarse. Se desconoce si realmente ellos eran Kevin y Don, pero podría ser. El 10 de septiembre de 1991, 4 años después de la muerte de Kevin Ives y Don Henry, apareció en la Arkansas Gazette el anuncio de la renuncia de Malak, con la campaña presidencial del gobernador Bill Clinton comenzando casi al mismo tiempo. Algunos alegaron que Malak había hecho un trato con Clinton, pero Malak negó repetidamente las acusaciones, aunque Clinton durante todo este caso lo apoyó. Le subió el sueldo diciendo que le pagaban muy poco y excusó cada una de las veces que Malak se había equivocado en sus hallazgos para cada caso. En 1994 se publicó The Clinton Chronicles, un video que pretendía conectar a Bill Clinton con varios delitos. Nada de esto está probado. Por cierto, las muertes de los chicos fueron algunas de las relaciones que se hicieron con Bill Clinton. Las crónicas de Clinton dieron a conocer la teoría sobre una conspiración acerca de que el gobernador tenía una conexión con un escándalo que involucró grandes cargamentos ilegales provenientes de Centroamérica que pasaban por Arkansas en el aeropuerto municipal Mena Intermountain. Además, especuló que los adolescentes habían sido asesinados después de toparse con un cargamento que atravesaba el condado de Saline esa noche de agosto de 1987. Pero de vuelta a todo esto, no tiene ninguna prueba de por medio, solamente son algunos hechos que se van conectando. Y también esto de que Clinton haya apoyado tanto a este doctor. En 1996, Linda Ives publicó el video Obstrucción de la Justicia, que detalla la investigación fallida y el encubrimiento de una supuesta red de narcotraficantes en el condado de Saline. Varias personas han estado implicadas en esta conspiración que ha involucrado numerosas investigaciones y 2 grandes juicios. Y casi por último tenemos a Charlene Wilson. En 1993, Charlene hizo un video explicando qué era lo que sabía respecto al caso de los adolescentes Don y Kevin. Para el momento de los hechos, ella era la novia de Dan Harmon, uno de los que, al parecer, estaban más involucrados en el caso. Esa noche, según ella, estaban esperando un cargamento de sustancias ilegales cerca de la zona donde los chicos más tarde mueren. Ella estaba demasiado intoxicada como para hacer algo, pero recuerda que había oficiales de policía en la escena. En un momento de la noche, estos oficiales descubren que los chicos estaban dando vueltas. Deciden perseguirlos y los atrapan. Más tarde los golpean hasta matarlos y finalmente les ponen una manta verde por encima, sobre las vías del tren. Charlene en ese momento decide escapar y simplemente no decir nada al respecto. Todo esto significa que una de las personas que representa la ley, como lo era Harmon, estaba involucrado con carteles de sustancias ilegales. Y por fin, el último testigo que tenemos hasta ahora. En 2018, Billy Jack Hines, un ex luchador de la WWE, que para aquellos que no lo sepan, es una empresa estadounidense de entretenimiento que es principalmente conocida por la lucha libre profesional, se presentó y afirmó que había sido testigo de los asesinatos de Kevin y Don. Billy Jack realizó una confesión a través de un video en YouTube. Hines explicó que mientras estaba trabajando para la WWE en 1987, también se encontraba traficando para un político del estado de Arkansas. Un día fue llamado por aquel político para servir de guardaespaldas de un microtraficante. Fue durante ese trabajo cuando Hines presenció cómo unos desconocidos ubicaban los cuerpos de los jóvenes Kevin Ives y Don Henry sobre las vías del tren en el condado de Saline. Hines dice haber guardado silencio hasta fines del 2016. Fue ese mismo año cuando se puso en contacto con la madre de Kevin Ives, a la cual le confesó haber sido testigo del asesinato de su hijo. La madre de Kevin Ives, a su vez, fue entrevistada en la televisión, donde declaró estar agradecida con los datos que Hines aportó a la investigación. Sin embargo, muchos no lo consideran una fuente creíble. También en el 2018, el 23 de octubre, fallecería el fiscal Garrett a los 72 años, sin obtener ninguna resolución al caso.
En agosto del 2016, Linda Ives presentó una nueva demanda citando una violación de la ley de libertad de información por parte de funcionarios locales y federales o evasión en relación con la muerte de estos chicos. El 15 de noviembre del 2017, un juez federal ordenó a 3 acusados en la demanda, la Oficina Ejecutiva de Fiscales Federales, la Administración de Control de Drogas y el Departamento de Seguridad Nacional, a entregar para revisión privada documentos que anteriormente habían sido redactados. El juez desestimó a varias otras agencias de la demanda, incluida la Agencia Central de Inteligencia, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el FBI, la Policía del Estado de Arkansas, la Oficina del Sheriff del Condado de Saline y el Departamento de Policía de Bryant. La demanda fue desestimada, sin embargo, en el 2019. Hace poco. Por lo tanto, ahora no tenemos ninguna resolución, no tenemos ninguna respuesta con respecto a lo que le pasó a los chicos y las familias simplemente no pueden hacer mucho más. Ya investigaron todo lo que se podía, ya demandaron a todos los que podían. No hay nada más que hacer excepto tal vez esperar que salga algo nuevo de parte de gente que estuvo involucrada. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes. ¿Tienen algo más de información u otra teoría con respecto a lo que le pasó a estos dos jóvenes? Los estoy leyendo. Sé que la mayoría de las cosas que les conté apuntan directamente a los oficiales de policía de ese lugar y a las personas que estaban involucradas directamente con el tráfico de sustancias que pasaban por ahí, pero tal vez sí fue una persona desconocida la que los puso ahí. Sin embargo, no hay muchas pruebas de que haya sido alguien desconocido. De hecho, probablemente la versión en la que había un hombre vestido de militar sea simplemente un invento para desviar el caso, aunque realmente no lo sé porque no estuve ahí. Así que bueno, díganme qué opinan abajo en los comentarios. Acá están los Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de estos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.